El Barcelona miró el Mundial de Clubes por televisión. Hay gente que le molesta que uno diga esto. Aunque haya visto la debacle del Madrid por televisión, no sé qué es peor. Si competir y perder las semifinales ante el campeón de Europa o ver el Mundial de Clubes por televisión, como sea. El Barcelona es el rey de la liga, el rey de la Copa de Casa. Y el Barcelona tiene un proyecto inmenso para seguir ganando y aspirar a más. Luis Díaz es uno de los objetivos principales. El colombiano cree que todavía esto no se ha cerrado, que hay chance de llegar al equipo de Hansi Flick. Con Rodra, Caro, Hernán y Richard hablamos del que hoy es delantero de Liverpool, que dijo: vamos a ver qué se puede dar para que nosotros y para el club vamos a tratar de hacerlo mejor y tomar la mejor decisión. Estamos en momento de negociaciones, de hablar con el club, con Liverpool, con todos los que se acercan, pero muy tranquilo donde estoy, ya sabes, muy feliz, tratando de tomar la mejor decisión. ¿Llega o no llega, Richard Méndez? A ver, es que si es por dinero no debería, pero Barcelona siempre consigue todo aunque no tenga dinero para pagarlo. Te van a mí lo que regañar me por cuesta decir eso. entender es cuál es el empeño en buscar un extremo izquierdo. El mejor jugador de la temporada pasada en la Liga, ¿quién fue? Rafinha. ¿Qué puesto jugaba Rafinha? Extremo izquierdo. ¿En dónde? En Barcelona, campeón. ¿Para qué vas a salir a buscar un extremo izquierdo? La única explicación de salir a buscar un extremo izquierdo, más allá del fallido intento con Nico Williams, es porque quieres utilizar a Rafinha de media punta en puesto de 10 y entonces o Dani Olmo no te convenció en la temporada, más allá de que hubo que ir hasta la instancia política con el Consejo Superior de Deportes para poder reinscribirlo, o porque no le tienes confianza a Fermín, que fue el otro que terminó en la temporada siendo de media punta. No hay otra explicación, porque si no es traer a un extremo izquierdo, sea Luis Díaz, y salir de Rafinha. No, Rafinha fue el mejor jugador de la temporada, tiene que jugar. Va a estar de media punta entonces Rafinha. Alguien va a ser el sacrificado. Económicamente, ¿lo podemos ver viable? Yo creo que inmediatamente no. Que tiene que reducir igualmente la masa salarial, que tiene que vender jugadores. El Barcelona algo tiene que hacer. Si es esa la jugada, pues entonces probablemente veamos una sorpresa en quién será el sacrificado. No creo que vaya a ser Rafinha, repito, pero pudiera ser Olmo, o pudiera ser Fermín, lo cual me parecería muy injusto, sobre todo con este último, porque creo que Fermín termina la temporada en un gran nivel y en los partidos que no pudo estar Dani Olmo, él fue el que sacó pecho para no mover a Rafinha de la izquierda. Qué interesantes esos escenarios, Richard. Me pregunto, Caro, ¿qué querrá Hansi Flick? Yo creo que Hansi Flick es un fiel creyente de descansar a algunos jugadores y esta temporada prácticamente no lo pudo hacer. Cuando lo intentó hacer, antes de aquel partido, creo que era contra un equipo, el Young Boys, él trató de rotar y se llevó una goleada en la liga. Entonces, creo que el Barcelona, como lo quiere ganar todo, necesita un equipo más amplio. A ver, ¿lo necesita? No. ¿Le sirve? La respuesta es sí. Uno, porque Hansi Flick, uno, le gusta descansar a los jugadores. Dos, sabe que Rafinha puede hacer ese movimiento. Recordemos que Rafinha, cuando no estaba Yamal, listo, jugaba también como extremo por derecha. Yamal jugó absolutamente todo y ahora súmale lo que está jugando con la selección española. Entonces, con un Flick que sabe mover a sus piezas, que sabe que Rafinha le puede jugar por derecha o por izquierda. Incluso Luis Díaz, con la selección Colombia pocas veces lo ha hecho, pero también ha jugado como extremo por derecha o se rota con James Rodríguez. También eso lo puede hacer. Creo que quiere mover un poco y variar un poco. Porque, a ver, lo que hablábamos hace rato, en otra de las cosas que puede buscar la gente, analizando hace rato al Real Madrid, Barcelona no necesita a Luis Díaz y a Rafinha, a los dos y a todo el plantel que tiene, y a Yamal y a Lewandowski, para jugar los partidos más sencillos, entre comillas, de la liga. Es para poder sostener la cantidad de 60 juegos. Que no se nos olvide, hoy el PSG, mejor equipo del mundo, Liverpool, uno de los mejores equipos del mundo, Bayern Múnich, que también es candidato a llevarse a Luis Díaz, también es un rival que si se lo cruza no va a ser tan fácil. El Manchester City seguramente va a tener una mejor temporada
y si se lo encuentran van a quererle ganar. Entonces, sí, es verdad, los problemas económicos que tiene el Barcelona te hacen pensar que no necesitarían ir a buscar a Luis Díaz, pero sinceramente no creo que el colombiano sobraría en un plantel que quiere seguirlo ganando todo, incluida la Champions League, que no la ganaron en el torneo pasado. Claro, Hernán, ¿quién se va a quedar con Luis Díaz? Decía que es un capo Laporta, hace arroz con pollo sin pollo, la verdad es un genio el presidente de Barcelona, porque no hay plata, no hay dinero, hay deudas y termina contratando jugadores, o por lo menos hace un ruido mediático espectacular, espectacular, para que piensan que sus finanzas están bárbaras y lo que tiene deudas y no tiene un peso en el banco Barcelona. Que pague lo que debe primero, antes de intentar comprar. Ahora, compramos la pastilla, compramos el ruido mediático, compramos lo que se origina en Barcelona, si no es en Madrid se origina en Barcelona, hay que vender algo. Y hablemos de Luis Díaz. A ver, primero, Luis Díaz puede jugar perfectamente en Barcelona, tiene grandes condiciones y se puede adaptar bárbaro. Lo explicó bien Carolina, que es un torneo, es una temporada de muchos partidos y es bueno tener opciones. Pero aparte hay un puesto que no lo mencionaron, que Rafinha comenzó la temporada jugando de interior. Entonces puede jugar de interior por derecha porque le gusta a Hansi Flick, queda muy perfilado para pegarle de zurda, con Lamine Yamal, con Luis Díaz por las bandas, como dos extremos, y con Lewandowski en punta. Lewandowski no es ningún jovencito, bien lo sabemos. Lamine Yamal lo pueden recostar en medio y Rafinha recostarlo por derecha. Hay variantes. Todos los equipos del mundo tienen 3-4 opciones por zona, digo la zona ofensiva, 3 titulares y 1-2 opciones de jugadores de nivel, lo cual no es descabellado. Y esto para Richard Méndez, comprar un futbolista que aparte es derecho y Rafinha es zurdo. Y por izquierda es bueno tener al zurdo y al derecho. El derecho va por dentro, el zurdo va por fuera. Entonces, criticamos a Barcelona por criticar a Richard, pero nos damos cuenta de que hay argumentos futbolísticos para defender la contratación de Luis Díaz. Pero si usted empezó llamando capo a Laporta. La plata critiquemos. El futbolístico es lógico. Y su equipito que se comió 4, tiene a Rodrigo, a Mbappé, a Vinicius en la misma posición. Deja de joder. Hernán, ¿qué me estás contando? Si me dices que yo critico a Barcelona y el que empezó hablando que Laporta era un capo fue usted. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me estás contando? Claro, te escucho. Con usted. Laporta sea serio. Yo sé. El aspecto futbolístico. Yo no sé critique que llegue un jugador porque no tiene espacio en el equipo. Qué falta de seriedad en este programa. Qué falta de seriedad. Bueno, después de haber escuchado a los directores técnicos de este show, a los catedráticos con la pizarrita en la mano, yo espero que no te hayas aburrido, Rodra. Yo solo te quiero preguntar, ¿qué te genera? Carolina, yo somos aburridos. No, pero ya va. O sea, tú eres aburrido, tú aburres. El mundo es cambiante y nuestra audiencia entiende a qué me refiero. Rodra, ¿hay nervios? ¿Hay nervios si llega Luis Díaz al Barcelona? Mira, yo os voy a aportar aquí la información que tengo yo de este tema, que pues yo hago al Madrid, pero justo el tema de Luis Díaz me toca un poco cerca y lo he ido siguiendo en este verano. El Barça, el jugador en el que primero se interesa, ya en el mes de junio cuando arranca, es en Luis Díaz. Le llegan a hacer una oferta que el Liverpool rechaza y vale, se complica ahí el tema y el Barça ya empieza toda la película Nico Williams, que ha sido un culebrón aquí en España muy seguido. Bueno, lo de Nico Williams, ya vimos el desenlace, que el Barça se quedó otra vez con la cara de tonto con Nico Williams, que renovó con el Athletic Club de Bilbao. Entonces, la carpeta Nico Williams se cerró y el Barça reactiva otra vez esa búsqueda de un jugador en ese perfil. Vale, pero yo ahora mismo, en la óptica del Barça, yo sacaría otro nombre, que es el que creo que están ahí, que es Rashford. Creo que hay más opciones. Ahora mismo, en el Barça, ya sabéis, cambia todo muy rápido y nadie se explica cómo, pero es un poco así. Bueno, Rashford cuesta la mitad de dinero. Claro, o sea, son 40 y pico millones y el pacto de caballeros de Luis Díaz de 82. Y aparte y se muere por irse al Barça, se muere. Que mencionabais el tema de Rafinha, ellos ya tienen el tridente de ataque, lo tienen confeccionado. Rashford podría venir de suplente, que es un poco lo que necesita, que ha comentado Caro también, ¿no? De profundidad de banquillo, que es lo que quiere Flick también, y Rashford ahí encaja más que Luis Díaz, y además por el peso económico que tendría la operación ahí, ¿no? Entonces, yo seguiría más el nombre de Rashford que el de Luis Díaz con el Barça, aunque siguen hablando, o sea, sigue habiendo contactos. Luis Díaz, para contaros un poco cómo fue la historia, tras
esa oferta rechazada del Barcelona y tras luego lo de Nico Williams, Luis Díaz estaba ahí con el Bayern. De hecho, Luis Díaz llegó a pedir al Liverpool que quería salir vendido al Bayern. O sea que también es otro actor que está en toda esta película, el Bayern con Luis Díaz. Y ojo también el Liverpool, si sale Luis Díaz tendrán que fichar y ahí podríamos volver al Real Madrid y a lo mejor se os ocurre un nombre que podría generar interés en el Liverpool. Rodrigo. Lo dejo. Ahí está, ahí está. Así que bueno, yo lo dejo por ahí a ver qué pasa con esta rotación de fichajes y de movimientos. Así que esa es la película ahora mismo, Por lo fin. que nos llega. Por Claro, fin traen y al que programa somos- alguien informado. Por fin viene Claro. aquí alguien que tiene información, no como el resto. Sí, porque con usted perdimos veracidad, Hernán, lamento decirlo. Correcto usted, ¿eh? Alguien que esté informado, que nos trae datos. ¿No? Que toca la guitarra como Con el usted la sala, perdimos dígame. veracidad. Bien, Rodri, bien, ¿eh? Rodra. Claro, que son dos cosas muy días, porque no están uno, él sintió que Smith lo tenía muy en cuenta, pero no tan en cuenta, lo sacó en algunos minutos con Phoenix. Obviamente, el caso de Guta, que es muy lamentable, pues ha traído mucho ruido, porque se le criticó por no haberse pronunciado, no le gustó. El Liverpool estaba dispuesto a venderlo. Lamentablemente, Jota, obviamente ya sabemos lo que ha pasado con él. Es triste comentarlo, pero hablando solamente desde lo futbolístico, se pierde ahí un jugador que jugaba como 9, que te jugaba como extremo por derecha, que era muchas veces el que se sustituía a Luis Díaz. Y además en el Liverpool, Caro, hay una sensación de que este es el momento para sacar todo lo que puedan por Luis Díaz. Si lo vuelven a renovar, si lo vuelven a tener, estamos hablando de que es un jugador de casi 30 años. Luis Díaz está en este momento en su prime. Entonces es la oportunidad para venderlos, llámese Bayern Múnich, llámese Barcelona, para sacar más dinero por él y poder también refrescar un poco la cosa. Ujú, interesante. Bueno, el pacto de caballeros para que salga de Anfield Luis Díaz es de 82 millones de euros. Eso estaban informando en Barcelona. Hansi Flick y las decisiones que pueden marcar el futuro del Barcelona. Esto es otro tema que quiero tratar con ustedes. Ter Stegen, ¿se queda o se va? ¿A quién deben vender para poder fichar, Richard Méndez? A ver, Marc-André Ter Stegen tiene una ficha muy alta y eso es una realidad ineludible. Cierto es que Szczęsny se terminó convirtiendo en el arquero de confianza de Hansi Flick y no llegó el polaco por la misma plata que se paga por Ter Stegen. De hecho, llega Szczęsny porque es un arquero bajo de costo, que ya estaba retirado. En el caso de Iñaki Peña, creo que Iñaki Peña lo tiene claro, tiene que salir a buscar equipo porque no va a jugar nunca de seguir en el Barcelona. Si hay que salir de alguno de los arqueros, creo que Ter Stegen, por el costo de su ficha, podría salir. Además que creo que no representó diferencia la temporada con Szczęsny a tenerla con Ter Stegen. Szczęsny tuvo una gran temporada y es mucho más económico. Hernán, ¿de acuerdo? Ni es verdad que tuvo ¿Qué buena va a estar de acuerdo? temporada, pero Szczęsny estaba cerca del retiro, ahora se vuelve a retirar, o sea, es un arquero. Se había No sé retirado. si se había retirado y volvió del retiro, pero es un arquero que ya tiene la cabeza en otra cosa y por consiguiente, producto de la edad, no va a rendir lo mismo. Ter Stegen es mucho más portero y Barcelona necesita un portero top, importante. Ya trajo yo a Y en García. pero está por debajo. Y en algunos partidos, Szczęsny mostró algún inconveniente, alguna salida de repente en falso, alguna reacción tardía. Entonces, es un puesto que no se puede dar ventajas para un candidato a ganar Champions. Barcelona tiene que mantener a Ter Stegen en su mejor nivel. ¿A quién tiene que vender? A Ronald Araujo. Bueno, eso ya desde hace tiempo se está hablando. Caro, el portero alemán ya está en la Ciudad Deportiva de Barcelona. Estaba citado para el día de domingo y se apareció. Va a tener una conversación con Hansi Flick. Ahí va a haber negociaciones, pero uno lo que cree es que se va a quedar por lo menos un año más para que además se vaya adaptando a quien ficharon para esa posición de futuro. Claro, hay que ver cómo está la relación personal entre Flick y Ter Stegen. Se habla de mucho rifirrafe, la selección alemana, Bayern Múnich, etcétera. Hay que ver realmente cómo está ese punto, porque hoy el dueño y señor, el que habla, el que arma, el que pone, el que quita, y además que se lo ha ganado a pulso ese crédito, es Hansi Flick. Pero yo estoy de acuerdo con Hernán que tú no puedes aspirar a nada. De hecho, hemos visto equipos
hablemos de selecciones, Costa Rica, que no hubiese llegado hacia donde llegó en el Mundial de 2014 si no es por un Keylor Navas. Es decir, cuando tú tienes un proyecto, siempre se dice que los equipos se arman de atrás hacia adelante. Y si no, pregúntaselo al Real Madrid los problemas que está teniendo a nivel defensivo. No el caso de Courtois, por supuesto. Al contrario, Courtois es un arma de garantía. Pero yo creo que Chesney quedó claro que no está para ser el titular de este Barcelona. Había comenzado muy bien, dio muy buenas sensaciones. De hecho, él hizo que el Barcelona se planteara salir de Ter Stegen, pero cuando llegó la hora de la chiquita, cuando llegó la hora de la verdad, Chesney se equivocó y dijeron, no, aquí el titular es André Ter Stegen. Entonces, yo creo que si el Barcelona no tiene amarrado a un portero de garantías, de jerarquía, que esté comprobado, lo de García es muy bueno, pero a ver, estaba en el equipo del frente, no podemos decir que es un portero tal vez con mucho futuro, pero no sabemos si con todo el presente que necesita el Barcelona. Yo también creo que están pensando en quedarse con Ter Stegen, ver si está todo bien con Flick y a partir de ahí pues seguir adelante con otra negociación más adelante. Aunque por las cosas como se han dado, Rodra, extendieron a Chesney hasta 2027, trajeron a Joan García desde el Español, lo que entiendo yo es que la planificación deportiva quiere que García sea el portero titular, que Tec sea el segundo y que Ter Stegen salga. No sé cómo lo ves tú. Lo de Chesney, noticia de ESPN, la renovación que la dimos en exclusiva aquí. ¿Y cómo quieren la planificación ahí? A ver, con Ter Stegen hay un problema muy grande, que es el tema del salario que comentó Richard. Le deben 30 millones de euros, le quedan 3 temporadas, 30 millones de euros es lo que resta de su contrato y no tiene de momento, no tiene intención Ter Stegen de perdonarlo. Entonces, es un asunto de difícil solución. De Joan, que lo comentabais antes, Joan yo creo que sí que está preparado, fue el mejor portero de la Liga Española el curso anterior, con bastante diferencia del siguiente, o sea, hizo una temporada absolutamente increíble. A mí me hablaban maravillas de él ya en el Español, en la cantera, decían que había un portero ahí, había un diamante, y de hecho el Real Madrid también se acercó a él, ¿no? A hablar un poco también para conocer la situación de cara a futuro de Courtois, pero finalmente parece que Courtois va a seguir estos años que vienen, y bueno, pues entonces eso hizo que Joan se quedase en el mercado, iba a salir en principio a la Premier, pero luego apareció el Barça y la idea en el Barça es que Joan sea el número 1 en la portería. De hecho, Joan lo pedía como requisito el ser número 1 de la portería para ir para allá. Y luego con Chesney, pues la renovación te viene a decir que sí que le quieren como meta suplente, y a Ter Stegen, no sé si la expresión es la misma en España que allí en América Latina, que es que le están haciendo la cama, ¿no? Correcto, Sí, la cama. Sí, está bien dicho, no es albur, Vale, no te preocupes. Vale. Entonces, bueno, yo creo que esa es la tal, y es una lástima porque Ter Stegen es una leyenda del Barça, o sea, creo que ha dejado un legado muy grande, un peso pesado en el vestuario, pero la situación es bastante delicada y a ver, yo no querría ser Deco ahí, a ver cómo soluciona esto, y tampoco Flick, porque todo parece que es Joan el número 1, Ter Stegen el número 2, Iñaki Peña con prácticamente los 2 pies fuera de Barcelona, y Ter Stegen a ver cómo lo resuelven, porque es que no sé qué equipos podrían pagarle su ficha, porque él no creo que quiera salir a Arabia, y aquí en Europa va a ser complicado que algún equipo le pague la ficha que tiene el Barça, es que le quedan 30 millones aún, es mucho dinero, entonces lo veo complicado. Bueno, y además que tiene todas las intenciones el alemán de quedarse en Barcelona. Llegó días antes de la cita, que era el próximo domingo, se cruzó con Joan García, se presentaron y bueno, y seguiremos hablando del tema. A ver si sale o se queda y cómo soluciona Deco la planificación de esta plantilla y lo que necesita Hansi Flick para volver a reinar y, si es posible, ganar uno que está pendiente, que es la Champions League.